Máquinas mortales. Capítulo 20. La Isla Negra. Al amanecer, Sherk se acercaba al borde del mar. La marea está cambiando y las profundas mareas que llevan el agua están empezando a borrarse. Hacia el este, surge el humo de los poblados de la Isla Negra. El Stalker deforma su rostro muerto tratando de dibujar una sonrisa, sintiéndose muy complacido con Hester Shaw y con la huella de su destrucción que ha dejado tras ella. El pensamiento de Hester es lo único que lo ha arrastrado a través de los pantanos, una y otra vez, continuamente. Lo ha llevado por el barro que le succiona su pierna dañada y por lodazales y pantanos, cuyas amargas aguas se cerraban a veces sobre su cabeza, pero por fin, las huellas que iba dejando al suburbio resultaron fáciles de rastrear. Él la sigue de nuevo ahora, avanzando cauteloso, playa abajo, e introduciéndose en el agua como un nadador dispuesto para el baño de la mañana. El agua salada le salpica los lentes de los ojos y se le escurre aguijoneándolo por entre los cortes de su armadura. Los sonidos de las gaviotas y los del viento desaparecen y son sustituidos por el tenue murmullo del fondo del mar. Los elementos, aire o agua alternativos carecen de importancia para los hombres resucitados. Los peces lo observan y escapan como rayos hacia los bosques de alga. Los cangrejos se apartan de su camino, retrocediendo y moviendo sus pinzas hacia él, como si estuvieran adorando a un dios cangrejo invencible dentro de su armadura. Él continúa abriéndose camino, siguiendo el olor del aceite que impregna el agua y la grasa de los ejes que lo van a conducir hasta Tunbridge Wells. A unos kilómetros de la bahía, donde habían alcanzado la orilla, Crackler Pewee se detuvo en la parte alta de una empinada cuesta y esperó a que llegaran los demás. Acudían despacio, primero Tom y Hester, luego Ames con su mapa, finalmente Max y Mungo, doblados por el peso de sus armas. Si miraban hacia atrás, podían ver los inclinados farallones de la isla cayendo hacia el mar y un puñado de barcos rodeando los restos de Tunbridge Wells, donde una balsa con una grúa sobre ella ya había sido anclada. Los isleños no habían perdido el tiempo al disponer o saquear el suburbio hundido. Escoria Mossy, gruñó Pewee. Tom apenas había hablado con el alcalde desde que llegaran abriéndose paso con dificultad hasta la orilla. Ahora se quedó sorprendido al ver unas lágrimas chispeando en los ojos del pequeño hombre. Y Tom le dijo: «Siento mucho lo de tu familia, señor Pewee. Trató de alcanzarlos, pero...». «Pandilla de tipejos», bufó Pewee. «No estaba lloriqueando por ellos. Es por mi hermoso suburbio. Míralo, malditos moisis». Justo en ese momento, desde algún lugar hacia el sur, oyeron un suave traqueteo de disparos. El rostro de Pewee se iluminó y volteó hacia los otros. «Escuchen eso. Algunos de los muchachos debieron conseguir llegar a la orilla. Van a dar algo más de guerra a los moisis. Vamos a reunirnos con ellos. Aún podremos capturar Puerto Aéreo, mantener unos cuantos de sus habitantes vivos para repararlo, matar al resto y volar ricos de regreso a tierra firme. Caerán del cielo unas cuantas ciudades antes de que el mundo entero sepa que Puerto Aéreo se ha convertido en una ciudad pirata. Y quizá logremos capturar una gran ciudad». Se puso de nuevo en movimiento, saltando de roca en roca, con el mono agarrado a sus encorvados hombros. Los otros lo seguían detrás. Max y Mungo parecían perplejos por la pérdida de Tunbridge Wells y no demasiado convencidos del último plan de Pewee. Siguieron intercambiando miradas y murmurando entre ellos cuando su alcalde se encontraba a una distancia desde la que no podía oírlos. Pero estaban en un lugar extraño y Tom no creía que tuvieran el valor suficiente como para levantarse contra Pewee, al menos no aún. En cuanto al señor Ames, nunca había puesto el pie en tierra firme hasta entonces. «Es horrible»,
refunfuñaba. Qué difícil es poder andar por aquí, con toda esta hierba, y habrá animales salvajes o serpientes. Ya empiezo a entender por qué nuestros antepasados decidieron dejar de vivir en el suelo. Tom sabía exactamente cómo se sentía, tanto al norte como al sur de donde se encontraban. La abrupta ladera de la Isla Negra se extendía a lo lejos y por encima de ellos. La cuesta ascendía casi verticalmente hasta los escarpados peñascos que gemían con fantasmales voces cuando el viento soplaba a su alrededor. Algunos de los pináculos más altos de roca habían sido esculpidos hasta darles formas tan duras que desde la playa parecían fortalezas, y Peway había dirigido a su grupo tomando un largo desvío para evitarlas antes de darse cuenta de que eran tan solo piedras. Es estupendo, suspiró Hester ranqueando, mientras avanzaba al lado de Tom. Sonreía para sí misma, algo que él nunca le había visto hacer, y se le colaba una cancioncita silbada entre los dientes. ¿Por qué estás tan contenta?, le preguntó. Nos dirigimos a Puerto Aéreo, ¿no?, replicó ella en un susurro. Está atascado ahí delante en alguna parte, y de la pequeña banda de Peway nunca podrá tomarlo, no con los Moises y la gente de Puerto Aéreo alineados frente a ellos. Acabarán muriendo, y nosotros encontraremos una nave que nos lleve hacia el norte, a Londres. Anna Fang está ahí, recuerda, nos podría ayudar de nuevo. Ah, ella, dijo Tom enfadado. ¿No oíste lo que dijo Peway? Es un espía de la Liga. Eso acabé pensando yo, admitió Hester. Me refiero a todas aquellas preguntas que nos estuvo haciendo sobre Londres y sobre Valentine. Me lo tenías que haber dicho, protestó él. Podía haber revelado un secreto importante. ¿Y cómo quieres que me preocupara de eso?, le preguntó Hester. ¿Desde cuándo los aprendices de historiador conocen secretos importantes? De todas formas, pensé que te habías dado cuenta de que era una espía. No tenía el aspecto. Bueno, los espías, por lo general, no lo parecen. No debes esperar que vayan con un cartel delante y otro detrás, como un hombre anunciando con la palabra espía, escrita en ellos con un sombrero especial para espías. Tenía una actitud extraña, bromista, y Tom se preguntaba si era porque esas deprimentes cuestas le recordaban su infancia en aquella otra isla. De repente, le tocó el brazo y le dijo: Pobre Tom, estás aprendiendo lo que Valentine me enseñó a mí hace tantos años que no podía confiar en nadie. Vaya, exclamó Tom. Oh, no me refiero a ti, añadió ella a toda prisa. Creo que confié en ti, casi, y lo que hiciste por mí en Tunbridge conseguir que Peway me sacara de los calabozos de aquella forma. Mucha gente no se habría molestado, no por alguien como yo. Tom volteó para mirarla y vio más claramente que nunca una tímida y estupenda Hester que lo observaba desde detrás de aquella repulsiva cara. Le sonrió con tal calidez que ella se sonrojó. Por fin su extraño rostro se ponía rojo y su cicatriz se volvía púrpura. Pero Peway volteó la cabeza y les gritó: Vamos, ustedes, par de palomos enamorados, dejen de susurrar dulces naderías y caminen. Por la tarde, la nube va disipándose hacia el levante y el sol deslumbrando sobre las crestas de las olas, reverberando sobre las partes altas de Tunbridge Wells. Sherk se mueve por las calles del suburbio con su cabeza balanceándose lentamente de un lado a otro. Los cuerpos están a la deriva en las habitaciones inundadas como bolsas de té frías que se han quedado demasiado tiempo en la tetera. Pequeños peces entran y salen, disparados de la boca de un pirata. El cabello de una muchacha gira en la corriente. Oscuros sacos de barcos de rescate se mueven hacia arriba. Él espera escondido en las sombras cuando bajan buceando tres muchachos desnudos, pasando a su lado a toda prisa, con veloces movimientos de brazos y dejando tras ellos estelas de burbujas de plata, y de un golpe brusco con los pies, vuelven de nuevo a la superficie llevando armas, botellas, un cinturón de cuero. Hester no está aquí. Sherk se aleja del suburbio hundido, siguiendo la sombra de los residuos de aceite a la deriva sobre el fango.
Los restos del naufragio se esparcen por todo el lecho marino y los cuerpos flotantes lo llevan hacia la base de la isla negra. Ya está avanzada la tarde cuando sale de las olas, cargado de algas enganchadas a su coraza, como una bandera, y con el agua escurriendo con fuerza desde su interior, a través de su abollada armadura. Sacude su cabeza para aclarar la visión y mira a su alrededor en una playa de arena negra bajo sombríos acantilados. Le lleva más de otra hora encontrar la balsa salvavidas, escondida entre un montón de rocas del tamaño de una casa. Desenfunda sus garras de metal y rasga el fondo de la balsa, cortándole así su huida a Hester. Ya es suya otra vez. Cuando muera, él la llevará suavemente por la luz del sol del fondo de las aguas, por los bosques de algas de vuelta y por las largas leguas del territorio de caza hasta Chrome. La llevará a Londres en sus brazos, como un padre que lleva a su niña dormida. Se agacha y se pone a cuatro patas en la arena y comienza a olfatear en el aire en busca del olor a Hester. Hacia la caída del sol, alcanzaron finalmente la cumbre de la cuesta y se encontraron mirando hacia abajo, al centro de la isla negra. Tom no se había dado cuenta hasta ahora de que era un volcán extinguido, pero desde aquí era obvio. Los empinados y escarpados peñascos se desbruían formando una especie de tazón de tierra verde, con retazos de hierba. Casi directamente debajo del lugar donde los piratas se agazapaban, se alzaba una pequeña población estática, junto a un lago azul. Había hangares para naves aéreas y mástiles de amarraje junto a los edificios de piedra. Y en el terreno liso, que estaba detrás de ellos, empequeñeciendo todo el lugar, Puerto Aéreo, se elevaba sobre un centenar de brillantes patas de aterrizaje, con un aspecto tan desolado como un pájaro varado. El estacionamiento de caravanas aéreas, dijo Powey, alborozado. Sacó el telescopio y se lo llevó al ojo. Miren cómo trabajan. Están volviendo a rellenar sus bolsas de gas, desesperados por volver al cielo. Movió rápidamente el catalejo por las colinas circundantes. No hay señal de ninguno de nuestros muchachos. Oh, si aún nos quedara un cañón. Pero nos las arreglaremos, ¿verdad, chicos? Un puñado de hadas del aire no tiene nada que hacer contra nosotros. Venga, vamos a acercarnos un poco más. Había un tono extraño en la voz del alcalde. Está atemorizado, pero no puede admitirlo. Es la forma de que Mungo, Manx y Ames no pierdan su fe en él. Nunca hubiera pensado que sentiría pena por el alcalde pirata, pero eso era lo que le sucedía. Peway se había portado bien con él, a su manera. Le dolía verlo reducido a esto, arrastrándose por la tierra húmeda con su gente, que murmuraba y lo maldecía a sus espaldas. Pero de todas maneras, aún lo seguían, bajando entre los guijarros de aquella ladera, por el cráter de la vieja montaña de fuego. En una ocasión vieron las siluetas de unos jinetes sobre un risco distante, una patrulla de isleños a la caza de sobrevivientes de la ciudad pirata hundida. En otra ocasión, una nave pasó volando bajo por encima de sus cabezas, y Peway les susurró a todos que se acostaran y permanecieran quietos, escondiendo al mono bajo la ropa para amordazar sus agudas quejas. La nave voló en círculo, pero para entonces el sol ya se había puesto, y el piloto no vio las figuras que se agazapaban en el crepúsculo debajo de él, como ratones escondiéndose del búho, y regresó para aterrizar entre las caravanas, mientras una oranda luna se elevaba por detrás de los riscos del este. Tom exhaló un agudo suspiro de alivio y se puso de pie. A su alrededor, los demás empezaban también a moverse, gruñendo y desplazando pequeñas piedras que bajaban matraqueando colina abajo. Pudo ver a gente que caminaba deprisa de un lado a otro, con faroles y antorchas por las calles de la aldea aérea, y ventanas con las luces de las lámparas encendidas que le hicieron pensar en lo maravilloso que sería encontrarse calentito y a salvo allá adentro. Puerto Aéreo resplandecía con sus luces eléctricas y el viento traía los sonidos distantes de gritos dando órdenes de música y de diversión. En el nombre de Pete, exclamó contrariado Mungo.
Hemos llegado demasiado tarde. Se marcha ya. Nunca, se burló Peewee, pero todos ellos podían ver que la bolsa de gas de puerto aéreo estaban ya casi llenas. Unos minutos después, el rugido de sus motores llegó retumbando por la parte alta de la cuesta, subiendo y bajando al ritmo del viento. La ciudad voladora se estaba enderezando hacia arriba, con sus patas de cangrejo, retirándose e introduciéndose en el lugar destinado para ello, en su parte inferior. No, gritó Peewee. Luego empezó a correr cuesta abajo, cayendo y levantándose. Hacía rodar ruidosamente las piedras hasta la tierra plana y cenagosa del fondo del cráter. Y mientras corría, le oían gritar: «Regresa, eres mi presa. Hundí mi ciudad por ti». Mungo y Max y Ames lo siguieron también, con Tom y Hester detrás, al pie de la cuesta. El terreno era blando y lodoso bajo los pies, y los charcos reflejaban la luna y las luces de la ciudad que se elevaba. «Vuelve», oían gritar a Peewee, un poco más adelantado que ellos. «Vuelve», y luego «¡Ah! ¡Oh! ¡Socorro!». Corrieron hacia el sonido de su voz y de los agudos chillidos del mono, y todos acabaron deteniéndose al borde de una profunda ciénaga. Peewee estaba ya hundido en ella hasta la cintura. El mono se había situado encima de su cabeza, como un marinero en un barco que naufragaba, gesticulando de miedo. «Échenme una mano, muchachos», rogaba el alcalde. «Ayúdenme. Aún puede ser nuestra. Está solo probando sus motores de elevación. Volverá a bajar». Los piratas lo miraban en silencio. Sabían que no tenían ninguna probabilidad de conseguir la ciudad voladora y que sus gritos habían alertado a los isleños sobre su presencia. «Tenemos que ayudarlo», susurró Tom, dando un paso adelante, pero Hester lo agarró del brazo y lo detuvo. Demasiado tarde, le dijo. Peewee se iba hundiendo cada vez más, ayudado por el peso de su cadena de alcalde. Cuando el lodo le llegó a la boca, farfulló: «Vamos, chicos. Max, Mungo, soy su, soy su alcalde. Todo esto lo hice por ustedes». Comenzó a buscar a Tom con ojos aterrorizados y salvajes. «Díselo, Tommy, muchacho», gimoteó. «Diles que quería hacer a Tunbridge Will grande. Yo quería ser respetable. Diles». El primer disparo de Mungo quitó al mono de encima de la cabeza de Peewee, en medio de una nube de piel quemada. El segundo y el tercero atravesaron el pecho del alcalde. Inclinó la cabeza y el fango se lo tragó con suaves ruidos burbujeantes. Los piratas se voltearon para mirar a Tom. «Probablemente ninguno de nosotros estaríamos aquí de no haber sido por ti», murmuró Mungo. Si no hubieran estado llenándole al jefe la cabeza con todas esas ideas sobre educación y ciudades y todas esas tonterías, mostró su similar parecer Max, distintos tenedores para cada plato, y no hablar con la boca llena, se burló Ames. Tom comenzó a retroceder. Para su sorpresa, Hester se interpuso entre él y los piratas. «No es culpa de Tom», les dijo. «Y tú tampoco no eres de ninguna utilidad», gruñó Mungo. «Ninguno de los dos sirve para nada. Somos piratas. No necesitamos lecciones de etiqueta ni tampoco queremos que ninguna mutilada con la cara llena de cicatrices cuide de nosotros». Levantó su arma y Max hizo otro tanto. Incluso el señor Ames sacó un pequeño revólver. Pero una voz detrás de ellos, desde la oscuridad, dijo: «Son míos». Máquinas mortales. Capítulo 21. El ingeniero. Londres se dirigía hacia una elevada meseta, donde la tierra rasgada por las huellas de las ciudades aparecía salpicada de finas capas de nieve. 160 kilómetros atrás, rodaba Painserstand. Beirut ya no era solo una mancha amenazando en el horizonte, sino que constituía una enorme masa de bandas de rodamiento y plataformas, con la dorada labor de filigrana de cubierta superior claramente visible por encima del humo de las fábricas y de los motores. Los londinenses se apilaban en las plataformas de observación de popa y miraban en silencio, mientras la distancia entre las dos ciudades
se iba reduciendo paulatinamente. Esa tarde, el Lord Mayor anunció que no había ninguna necesidad de caer en pánico y que el gremio de los ingenieros sacaría a la ciudad sana y salva de la crisis. Pero ya había habido algunas revueltas acompañadas de saqueos en los niveles inferiores y se habían enviado pelotones de B-Fighters abajo para mantener el orden en las entrañas. El viejo Chrome no sabe lo que está diciendo, murmuró uno de los hombres de servicio en la estación de elevadores del Kirkus Circle aquella tarde. Nunca pensé que me oiría a mí mismo hablar así, pero es un tonto llevar al pobre y viejo Londres hacia el este de esta forma, día tras día de viaje, semana tras semana, solo para ser ridiculizado por alguna antigua y poderosa conurbación. Me gustaría que Valentine estuviera aquí. Él sabría qué hacer. Cállate, Bert, le dijo al oído su compañero, que están, que están llegando algunos de ellos. Los dos hombres hicieron una cortés reverencia cuando dos ingenieros pasaron junto a ellos hacia los molinetes. Un joven y una chica, vestidos ambos con unos lentes protectores de plastiglas, capuchas y túnicas de goma blanca. La muchacha mostró un pase de oro cuando se había ido hacia el elevador que esperaba allí. Bert volteó hacia su compañero y le dijo en voz baja: Debe de ser importante lo que están haciendo en el Ingenierium. Han estado fuera de sus nidos todo el día, de un lado para otro en las entrañas profundas, como un montón de gusanos blancos. Imagínate una reunión del gremio en un momento como este. Catherine se sentó junto a Baby Spot, notando el calor y sintiéndose cohibida dentro de aquel uniforme que le había prestado, y luego comprobó su propio reflejo en la ventana, asegurándose de que las ruedas rojas que se habían pintado en la frente, cuidadosamente el uno al otro, no se habían desdibujado. Ella pensaba que los dos parecían ridículos con esas capuchas y esos lentes, pero Baby le había asegurado que muchos ingenieros los usaban aquellos días, y el otro ocupante del elevador, un orondo navegante, no les hizo demasiado caso mientras el vehículo se balanceaba en su subida a la plataforma superior. Catherine había pasado todo el día inquieta esperando a que Baby llegara con el disfraz. Para que no se le hicieran tan larga la espera, se había entretenido en buscar el nombre de Hester Shaw en los índices de todos los libros de su padre, pero no consiguió encontrar nada. Un catálogo completo del Museo de Londres contenía una breve referencia a un tal Pandora Shaw, pero solo decía que era una basurera de la región exterior, que había proporcionado unos cuantos fósiles menores y piezas de vieja tecnología al gremio de historiadores, y daba la fecha de su muerte, hacía 7 años. Después intentó buscar Medusa, solo para encontrarse con que era una especie de monstruo que aparecía en una vieja historia. No pensaba que Magnus Krumm y sus ingenieros creyeran en monstruos. Nadie les prestó atención cuando ella y Babies se dirigieron a lo largo del nivel superior, hacia la entrada principal del Ingenierium. Montones de ingenieros ya se apresuraban a subir por las escaleras. Catherine se unió a ellos, agarrando su pase de oro y manteniéndose próxima al aprendiz, aterrorizada ante el pensamiento de perderlo entre aquella multitud de idénticas túnicas blancas. Esto no funcionará jamás, siguió pensando ella, pero el gremial de servicio en la puerta no se molestaba al mirar los pases. Echó un último vistazo al sol que se diluía por detrás de la cúpula de San Pablo y entró. Era más grande de lo que había imaginado y más luminoso, alumbrado por centenares de globos de argón que colgaban de la gran haz abierto en el centro del edificio como planetas suspendidos en el espacio. Miró a su alrededor en busca de escaleras, pero Baby la agarró del brazo. Vamos a subir el monorriel, le dijo. Mira, los ingenieros estaban encaramándose en pequeños vagones de monorriel. Catherine y Baby se unieron a la cola, escuchando conversaciones entre dientes y el sonido chirriante del roce de sus túnicas de goma. Los ojos de Baby estaban muy abiertos y asomaban su miedo tras los anteojos. Catherine había esperado poder tomar un monorriel para que ellos solos y tener así la oportunidad de hablar.
pero siguieron entrando más ingenieros y terminó sentada al otro extremo de un vagón atestado de gente, lejos de él, encajada en un grupo procedente de la División de Investigación MacLeod. ¿De dónde eres, gremial?, le preguntó el hombre sentado a su lado. Catherine miró desesperadamente a Babies, pero este se encontraba demasiado lejos como para poder susurrarle una respuesta. Soltó lo primero que le vino a la cabeza, de la División K. Con la buena de Twixie, ¿eh?, dijo el hombre. He oído que está consiguiendo resultados sorprendentes con los nuevos modelos. Oh, sí, sí, muy buenos, replicó ella. Entonces el vagón empezó a moverse en un continuo tambaleo, y su vecino volteó para mirar por la ventana, fascinado con las vistas que pasaban ante sus ojos. Catherine había supuesto que el monorriel daría al usuario la misma sensación que los elevadores, pero la velocidad y el movimiento en espiral lo hacían por completo diferente, y durante unos instantes tuvo que concentrarse bastante para no marearse. Los otros ingenieros parecían no notar nada. ¿Sobre qué crees que tratará el discurso del Lord Mayor?, preguntó uno de ellos. Debe de ser Medusa, contestó otro. He oído que están preparando una prueba. Esperemos que funcione, dijo una mujer sentada justo enfrente de Catherine. Fue Valentine el que encontró la máquina, después de todo, y él es solo un historiador. Ya sabes, no te puedes fiar de ellos. Oh, Valentine es el hombre del Lord Mayor, dijo otro. Que no te engañe esa marca del gremio de historiador que lleva. Es tan fiel como un perro, siempre que le demos buenas cantidades de dinero, y pueda fingir que esa hija extranjera suya es una dama de alto Londres. Giro tras giro fueron ascendiendo, dejando atrás oficinas y talleres llenos de atareados ingenieros, como una enorme colmena de insectos, como un hormiguero. El coche se detuvo en el nivel 5 y Catherine salió de él. Aún roja de ira ante lo que los otros habían dicho, se unió a Babies de nuevo, y ambos se dirigieron a buen paso a través de fríos y blancos pasillos, traspasando colgantes cortinas de plástico transparente. Ella había podido oír el murmullo de las voces al frente, y tras unos cuantos virajes y giros, acabaron en un inmenso auditorio. Baby la llevó con él hasta un asiento cerca de una de las salidas. Catherine miró a su alrededor por si podía encontrar al supervisor Nimmo, pero era imposible distinguirlo. El auditorio era un mar de túnicas blancas y de cabezas calvas o cubiertas con su capucha, y cada minuto entraban más y más por las puertas. Mira, dijo Babies en voz baja, tocando con suavidad su codo. Esa es la doctora Twix, de la que te hablé. Señaló una mujer regordeta con forma de barril, que estaba tomando asiento en la primera fila, charlando animadamente con sus vecinos. Todos los gremiales de más alto rango están aquí. Twix, Chop, Garstan. Y ahí está el doctor Van Brace, el jefe de seguridad. Catherine empezó a sentirse atemorizada. Si hubiera sido desenmascarada en la puerta podría haberlo hecho pasar por una broma tonta, una travesura. Ya estaba metida hasta el cuello en el Santa Santorum de los ingenieros y tenía la seguridad de que algo importante estaba a punto de suceder. Se recordó a sí misma que, incluso si era descubierta, los ingenieros nunca se atreverían a hacerle daño a la hija de Thaddeus Valentine. Trató de no pensar en lo que podría hacer a Babies. Por fin, se cerraron las puertas y se amortiguaron las luces. Un silencio expectante llenaba el auditorio, roto tan solo por el murmullo resbaladizo de 500 ingenieros poniéndose en pie. Catherine y Babies saltaron con ellos, mirando hacia el estrado por encima de los hombros de la gente que tenían delante. Magnus Kron se encontraba de pie frente a un atril metálico, barriendo con sus ojos al público. Por unos instantes pareció mirar fijamente a Catherine, y ella tuvo que volver a recordar que lo más probable era que no la reconociera, y menos con su capucha, sus anteojos y con el alto cuello de la túnica subido. Pueden sentarse, dijo Chrome, y esperó hasta que todos lo hubieran hecho. Antes de proseguir, este es un día glorioso para nuestro gremio, amigos míos. Un murmullo y un torrente de emoción corrió por el auditorio, y también Catherine. Chrome hizo un gesto para pedir silencio. Arriba, en el techo del auditorio, un proyector de diapositivas comenzó a zumbar y detrás de su cabeza apareció una proyección en una pantalla.
Era un diagrama de una enorme y complicada máquina. Medusa, anunció Chrome, y hubo una especie de eco mientras todos los ingenieros suspiraban. Medusa, como algunos de ustedes ya saben, prosiguió, Medusa es un arma energética experimental de la Guerra de los 60 Minutos. Hemos sabido de su existencia durante un tiempo. De hecho, desde que Valentine encontró esos documentos en su vieja América, hace 20 años. La pantalla del proyector fluctuaba con sucesivos diagramas y letras de finos caracteres. Padre nunca me contó eso, pensó Catherine. Por supuesto que estos planos fragmentarios no fueron suficientes para permitirnos reconstruir Medusa. Estabas diciendo, Grom, pero hace 7 años, de nuevo gracias a Valentine, adquirimos un importante elemento de vieja tecnología, tomando de un establecimiento militar que llevaba perdido muchísimos años en el desierto americano. Es quizás el núcleo central mejor conservado de una computadora antigua que se haya descubierto nunca. Y es aún mucho más que eso. Es el cerebro de Medusa, la inteligencia artificial que una vez dio fuerza a esa extraordinaria máquina. Gracias al arduo trabajo del doctor Splay y sus compañeros de la División B, por fin hemos podido restaurarla y ponerla en funcionamiento. Gremiales, los días en que Londres tenía que huir para esconderse de otras ciudades hambrientas, se ha acabado. Con Medusa, a nuestras órdenes seremos capaces de reducir a cenizas cualquiera de ellas en un abrir y cerrar de ojos. Los ingenieros aplaudían con todas sus fuerzas y Baby Spot volvió a darle un codazo a Catherine para que se uniera a ellos, pero sus manos parecían haberse quedado heladas y pegadas a los apoyabrazos de su butaca. Se sintió aturdida con la sorpresa. Recordaba todo lo que había oído acerca de Guerra de los 60 Minutos y cómo las terribles y atronadoras armas de los antiguos habían reventado sus ciudades estáticas y envenenado la tierra y el cielo. Padre, nunca habría ayudado a los ingenieros a recrear algo tan terrible, ni tampoco tendremos que ir tras piltrafas como Saltok. Al cabo de una semana, Londres estará dentro del radio de acción de Bamboo Compa, la muralla acorazada durante 1000 años. La Liga Antitracción ha estado agazapada tras ella, manteniéndose contra la corriente de la historia. Medusa la destruirá de un solo golpe. Las tierras al otro lado de ella, con todas sus enormes ciudades estáticas, sus cosechas y sus bosques, su riqueza mineral sin explorar, todo ello se convertirá en el nuevo territorio de Casa de Londres. Apenas se le podía oír ya. Las exclamaciones de los ingenieros golpeaban como olas contra la pared a sus espaldas, que se fue abriendo lentamente, dejando al descubierto un largo ventanal que dejaba ver la Catedral de San Pablo y las torres del ayuntamiento. Pero primero, gritó, tenemos asuntos más urgentes que atender. Aunque ya había esperado poder mantener Medusa en secreto hasta que alcanzáramos la muralla acorazada, se ha creído necesario hacer una demostración de su poder, y mientras les estoy hablando, el equipo del Dr. Splay está preparando una prueba de fuego de la nueva arma. Aunque Catherine hubiera querido oír más, pronto habría sido imposible, pues todos los que formaban la audiencia de Chrome estaban hablando entre ellos con total emoción. Unos pocos ingenieros, quizás aquellos relacionados con el proyecto de Medusa, se apresuraban a alcanzar las salidas. Puestas en pie, Catherine empezó a abrirse paso hacia la puerta. Un momento después, ya se encontraba fuera, en el antiséptico pasillo, preguntándose qué haría a continuación. Kate, Baby Spot, apareció a sus espaldas. ¿A dónde vas? La gente se dio cuenta de que te ibas. Vi a algún guardia de seguridad del gremio observándonos. Tenemos que salir de aquí, susurró Catherine. ¿Dónde está la salida? No lo sé, admitió el muchacho. Nunca he estado en este nivel antes. Supongo que tenemos que encontrar nuestro camino de regreso hacia el monorriel. Apartó a Catherine cuando ella trató de tomarlo en la mano. No, alguien podría vernos. Se supone que los ingenieros no se tocan entre ellos. Salieron apresurados hacia los pasillos tubulares y Catherine le dijo, Chrome estaba mintiendo. Mi padre no fue a América hace 7 años. Solo hizo un pequeño viaje a las islas del Océano Occidental y nunca me dijo que hubiera encontrado nada importante. Me lo habría dicho. Si en verdad hubiera encontrado a Medusa,
Él no querría tener nada que ver con las armas del viejo mundo, de todas formas. ¿Pero por qué Lord Mayor tendría que mentir?, preguntó Babies, que en secreto se sentía complacido de que su gremio hubiera tropezado por accidente con las claves de otro secreto antiguo. De todas formas, no dijo que tu papá haya ido a América por este asunto, solo dijo que él lo había adquirido. Puede que se lo comprara con un basurero o algo así. Me pregunto qué quiso decir Chrome con lo de la demostración. Se detuvo. Había llegado al final del pasillo y no había ningún monorriel a la vista. Se habían topado de frente con tres puertas. Dos estaban cerradas y la tercera llevaba sola a un estrecho balcón que sobresalía del flanco del Ingeniero, por encima de Peter's Northstone Square. ¿Y ahora qué?, preguntó Catherine, oyendo su propia voz alta y aguda por el miedo. Y Babies, tan nervioso como ella, replicó: No lo sé. La muchacha se asomó al balcón a recuperar el aliento. La luna estaba ya alta, pero velada por una pequeña nube, y caía una ligera llovizna fría. Se quitó los anteojos y dejó que la lluvia le salpicara el rostro, contenta de verse libre del calor y de la pestilencia química que impregnaba el aire del edificio. Pensó en padre. Realmente él había encontrado a Medusa. Babies tenía razón. Chrome no tenía ningún motivo para mentir. Pobre padre, ahora estaría en el aire, en algún lugar por encima de las cumbres nevadas de South Wall. Si tuviera alguna forma de avisarle lo que estaba planeando hacer con su descubrimiento. Un zumbido bajo y mecánico llegó colándose por la cabeza, iluminada por la luna. Catherine dirigió su mirada hacia la húmeda plataforma de abajo, pero no pudo ver lo que estaba produciendo aquel ruido. Entonces, algo la hizo mirar hacia arriba, hacia San Pablo. Se quedó boquiabierta. Babies, mira. Lentamente, como un enorme capullo eclosionando, la cúpula de la antigua catedral también se abría.